Contaremos a continuación con la conferencia magistral de José Antonio Ardavín, jefe para América Latina y el Caribe de la OCDE, que disertará sobre América Latina y el Caribe, desafíos, oportunidades y herramientas para el desarrollo sostenible de la región. Nos acompaña también Marcelo como moderador, mientras ellos se van acomodando. Les cuento que Marcelo Scaglioni, quien va a estar como moderador, es emprendedor, empresario, especialista en política, cooperación y desarrollo internacional. Es fundador de Nuevas Ideas, plataforma global sobre estándares y buenas prácticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Actualmente es director del Centro Internacional para la Convergencia de América Latina y el Caribe con la OCDE y sus países miembros, con sede en Uruguay. Subsecretario de Estado entre el año 2016 y 2019 y líder de acceso de Argentina a la OCDE. Por su parte, José Antonio Ardavín es el jefe de la División de América Latina y el Caribe en la Dirección de Relaciones Globales y Cooperación de la OCDE. Es responsable de coordinar la relación y la difusión de esta con la región de América Latina y el Caribe. Un hito clave en esta cooperación fue el lanzamiento en junio de 2016 de un programa regional de América Latina y el Caribe para toda la OCDE, del que fue responsable de la negociación y preparación y actualmente es responsable de su implementación. También es responsable de la coordinación de la relación bilateral con los países de América Latina y el Caribe. Esto ha incluido el seguimiento cercano de los procesos de adhesión de Colombia y Costa Rica, los dos miembros más recientes de la organización. También implicó la preparación, coordinación interna y seguimiento del programa del país OCDE Perú, el Plan de Acción de Argentina para el compromiso con la OCDE y el programa de trabajo conjunto OCDE Brasil. Gracias a la exitosa implementación de estos programas y al fuerte compromiso de estos países, Argentina, Brasil y Perú fueron invitados por el Consejo de la OCDE a iniciar conversaciones sobre la adhesión en enero del año 2020. Ahora sí, los recibimos en el escenario. Buenas tardes a todos. Realmente es un placer tenerlo acá a José Antonio, con quien venimos trabajando ya hace casi 10 años. Y como este seminario, el 38 seminario de ASAP, se hacía en la provincia de Córdoba, se hace en la provincia de Córdoba, qué mejor manera de celebrar los 10 años que va a cumplir la provincia de Córdoba el año próximo, ya que es la única provincia que comenzó un proceso de convergencia con la OCDE allá por el 2015, y ya lo hemos visto en las diferentes exposiciones desde que comenzó el seminario hasta ahora. Y en ese marco, hacer un poco de prospectiva con José Antonio. También el año próximo el programa de América Latina y el Caribe, que reúne a los 33 países de América Latina y el Caribe, tanto para aquellos países que están haciendo el proceso de acceso, como es el caso de Argentina, de Brasil y de Perú, por los cuales hemos trabajado muy arduamente en los últimos años, y un conjunto también, no solamente de países, sino también de territorios, de provincias, de municipios, que están decididos en todo el continente a abrazar estas buenas prácticas y estándares internacionales. Realmente es un placer en el marco de estas celebraciones que estamos teniendo históricas, tenerte acá, José Antonio. Así que la bienvenida nuevamente, el piso es tuyo y adelante. Bueno, pues muchas gracias. Quiero comenzar agradeciendo desde luego a la ASAP por esta invitación a estar en este evento tan importante. Y segundo, felicitarles a todos ustedes porque, digamos, ya son las casi 7 de la noche del último día de trabajo, con lo cual el tenerme a mí y aguantar esta presentación pues es desde luego digno de felicitación. Como siempre, desde luego, pues está la garantía del Estado, ¿no? Y en este caso es que el gobernador viene al rato y seguramente ese es lo que los mantiene a ustedes aquí. Pero trataré de que la presentación sea suficientemente interesante, y creo que el tema de la OCDE, el acceso de Argentina y
los retos de América Latina, pues lo son y cambian un poquito la perspectiva de lo que han estado discutiendo, que por cierto he podido escuchar con mucho interés estos días. Quisiera empezar, bueno, me pidieron dar un poco la perspectiva de qué está pasando en América Latina y trataré de tocar 5 o 6 temas de forma muy rápida para, a ver, no sé si me ayudan a moverle porque quizá, ahí está. Primero, el primer punto es de la coyuntura, digamos, de América Latina, nuestra región, que pues bueno, ya se ha hablado mucho y en el pasado panel se hablaba de la historia. Pues también tenemos una historia que ha tenido pues sus altas y sus bajas, y en esta última coyuntura particular, tras el fuerte, bueno, hubo una caída tremenda en la pandemia y tras el fuerte repunte de 6% en 2021, después hubo un promedio de 4% en 2022 y después caímos a un 2% en 2023. Y pues ya las proyecciones actuales para el 2024 están entre 1.6 y 2%. Entonces lo que está sucediendo es que la región está llegando a la más baja tasa de crecimiento de todas las otras regiones emergentes. A mí me falta poner regiones emergentes porque todavía Europa es un poco más bajo o Estados Unidos, pero de alguna forma de las emergentes, como podemos ver aquí, pues somos la tasa de crecimiento más bajo. Y eso pues es una pena porque desde luego para salir de los graves problemas estructurales que tiene la región, pues necesitamos mucho mayor crecimiento, pero al mismo tiempo demuestra pues estos graves problemas estructurales que aún tiene la región. Uno de ellos es, el tema de la baja productividad. El programa regional que nosotros coordinamos tiene 4 prioridades y uno de ellos es la productividad, porque desafortunadamente ese es lo que hace crecer a las naciones en esta, bueno, siempre, pero digamos sobre todo en este entorno actual en el que hay menos herramientas de alguna forma para el crecimiento y la productividad pues finalmente es lo que determina el crecimiento. Y como vemos aquí, el crecimiento de América Latina con respecto a la productividad de la OCDE en esta medición, que es la Total Factor Productivity, pues se ve sumamente baja, y si lo medimos en la otra medida, que es la productividad laboral, también está por debajo, digamos, está al 39% de la productividad de la OCDE, y es una cifra menor a la que tenía en 1990, que era del 48%. Entonces, pues vemos ahí uno de los grandes retos. Otros de los grandes retos y estos factores estructurales son el tema de la inversión, la baja inversión, y este es un tema del que se habla poco, pero que yo trato siempre de recordarlo porque aquí vemos, yo me acuerdo cuando estaba estudiando yo la maestría, y perdón que la calidad de las gráficas no se ve tan a detalle, pero Dani Rodrik hablaba de lo que llamaban la transición de inversión o la transición de ahorro. Y en estos periodos, digamos, Tailandia, ahí vemos a Corea, los tigres asiáticos tuvieron un enorme empuje de inversión que les permitió pues ese grande crecimiento económico. Y nosotros jamás tuvimos ese periodo. Y como vemos acá abajo, aquí se ve Brasil, Colombia, los 7 países que se han mencionado que son o miembros de la OCDE o que están en proceso de acceso, pues todos tienen una tasa de ahorro y de inversión pues que ronda alrededor de los 20% del PIB, pero no llegan ni incluso los más altos que están por ahí, México, que es creo que es el verde, no se ve aquí muy bien, pero bueno, son, pues digamos, están prácticamente a la media, que es la línea punteada, pero mucho más bajo que vemos ahí Indonesia o Corea, que tienen muchas más altas tasas de inversión. Y esto también se ve en la dirección extranjera directa, que tiene que ver con las condiciones también que da nuestra región a la inversión, la atractividad y el entorno, digamos, para la inversión. El otro tema que es también claramente estructural de nuestras economías y que no hemos sabido todavía responderlo es el tema de la informalidad. Esa es una de las características quizá más expresivas de América Latina y que también es de otros países en desarrollo, pero que en nuestro caso, pues digamos, se ha vuelto de una tal forma estructural. Este es un último estudio que de hecho va a salir la próxima semana de forma oficial, el Latin American Economic Outlook, y que mide ahora con una nueva forma
La informalidad, porque siempre tenemos la informalidad laboral, que es un poco más fácil de medir, pero esta se mide a través de los hogares, ¿no? Las encuestas de los hogares, porque ciertamente hay muchas familias que tienen uno o dos en la informalidad. Entonces tenemos esto que se llama la informalidad mixta o los hogares mixtos. Y entonces, bueno, pues nos da un poco una perspectiva de que es mucho más amplia la informalidad medida aquí, que puede llegar hasta el 60% de los hogares con alguna persona que está en informalidad. Entonces, además de esto, pues se han hablado aquí las rigideces regulatorias, laborales, etcétera, la fuerte vulnerabilidad ante los shocks externos, que además quedó demostrado con el COVID, con la guerra en Ucrania. Es decir, en México, y como habrán notado, soy mexicano, pues decimos que cuando estornuda Estados Unidos a nosotros nos da fiebre, ¿no? Pues así pasa en general para toda América Latina. La verdad es que somos una región particularmente vulnerable, e incluso más ahora Sudamérica, porque México es vulnerable a lo que pasa en Estados Unidos, porque depende en 80% de su comercio. Pero el Sudamérica en general es muy vulnerable de las materias primas. Sube y baja el precio de las materias primas y tuvimos un boom en los 2000 y estábamos felices y creíamos que era la gran década. Pero pues en el fondo ahí le iba bien a Venezuela, ahí le iba bien a Argentina, le iba bien a los que estaban haciendo bien las cosas y a los que lo estaban haciendo mal también. Es decir, al final a todo mundo le beneficia el precio, pero no era porque era una razón estructural de que estuviéramos haciendo las cosas bien. Entonces, la primera idea. La segunda es, más allá de la coyuntura y de estos retos que desde luego son estructurales, creo que también tenemos que reflexionar sobre los grandes cambios que están sucediendo en el mundo y las implicaciones que esto tiene. Y para ustedes que son gente de presupuesto, que planean, etcétera, pues estas implicaciones son fundamentales. La primera es el tema del bono demográfico. Siempre hemos dicho, y yo siempre trato de destacar, que América Latina sigue siendo un continente joven. Aún tenemos una cuarta parte de nuestra población por debajo de los 30 años, y eso es un regalo que ya quisiera tener Europa, ya quisiera tener Estados Unidos. Solamente África nos supera realmente en esta ola de bono demográfico, pero creo que no, por lo que decíamos de la informalidad, por el tema de la educación, la calidad de la educación, que no es todavía del nivel que nos gustaría, pues entonces ha sido un poco un desperdicio del bono, ¿no? Como hablábamos hace rato de los bonos, que pierde un valor ese bono, que podría ser el empuje que tuvo Corea, que tuvo Japón para sacar a sus economías de la pobreza, y que en nuestro caso no lo hemos sabido aprovechar tan suficientemente y desafortunadamente comienza a decaer. En estos últimos años, 2025, hemos tenido quizá el máximo el número de jóvenes que vamos a tener en la historia de América Latina y el Caribe. No creo que volvamos a tener jamás un número tan alto de jóvenes, y va a comenzar a decaer, mientras que el número de los dependientes mayores de 65 años va a ir creciendo de forma muy importante de aquí hacia fin del siglo. Entonces, para los presupuestarios, para el tema de las pensiones, es un tema desde luego crucial que veamos cómo vamos a resolver este asunto. Y en los temas demográficos hay que agregar ahora el reto de la migración. Que de ahora, digamos, antes éramos una región, bueno, desde luego Argentina, y en la historia también volvemos a ver, es una nación particularmente de migrantes, quizá la más configurada de esa forma que el resto de América Latina, pero en general somos una región que expulsaba migrantes, ¿no? En México, en Centroamérica, pero ahora hay una tendencia mucho mayor a ser receptores de migrantes, lo cual pone en un reto mayor a nuestros gobiernos y a nuestros servicios, etcétera. En parte también volvemos a la crisis de Venezuela, que ha generado 6 millones de migrantes, pero también la crisis climática está empezando a generar movimientos migratorios, y dice aquí que en 2021 se registraron más de 1,6 millones de desplazamientos por desastres en las Américas, y para 2050 se proyecta que podría haber hasta 17 millones de migrantes climáticos en la región. Es decir, si este tipo de temas de huracanes, de sequías, etcétera, siguen en aumento, vamos a tener que sumar a estos retos demográficos el tema de la migración. El otro cambio fundamental, y hablábamos hace rato de inteligencia artificial,
es pues las transiciones duales, digamos, la transición digital y la transición energética que estamos viviendo, el cómo responderemos a estos retos ambientales. Y pues aquí a veces me gusta decir que en general la región en las pasadas revoluciones industriales, pues no se puede decir que nos haya ido, o sea, siempre al menos la mentalidad es que llegamos un poco tarde a esas revoluciones, ¿no? A la primera revolución industrial, a la segunda quizá porque teníamos petróleo, le pudimos sacar y le seguimos sacando algo de provecho. La tercera de la computación, pues la verdad es que no hemos sido parte clave de esa revolución, pero en la cuarta, que tiene que ver con todo este tema digital y el tema ambiental, creo que la región está enormemente posicionada para jugar un papel sumamente relevante. Somos la región que tiene el 50% de la biodiversidad del mundo, somos la región, y Argentina es de los protagonistas en algunos temas como los minerales críticos, aquí ponemos el tema del litio, es decir, creo que si sabemos aprovechar algunas de estas circunstancias, pues seremos actores clave en esta revolución, pero desde luego pues hay que tener decisión, capacidad y poner las condiciones para poder ser parte de este tema. Y el tercer, el otro grande, perdón, antes de pasar a el otro quizá de estos retos, transformaciones que estamos teniendo, es este realineamiento geopolítico. Desde luego el crecimiento de la importancia de China en el mundo como un tema fundamental que ha cambiado el balance económico mundial, junto con el crecimiento de los países emergentes, que es un tema que desde luego ha venido siguiendo la OCDE desde hace mucho tiempo, porque pues bueno, hoy países como Brasil, Argentina, el propio México, pero la India, Indonesia, Sudáfrica, pues desde luego juegan un papel mucho más importante y tienen interés también de jugar un papel más importante en la gobernanza institucional, en los bancos mundiales, y si no, pues entonces hay toda esta tensión de crear sus propios bancos, sus propios estándares y de generar esta división que se está dando ahora, que a veces se trata de caricaturizar como sur-norte, pero que no necesariamente es así y que, bueno, que tiene también, y lo vemos en las guerras que estamos teniendo, pues una problemática compleja. Y la región, América Latina, pues queda un poquito entrapada en esta situación, sin una coherencia como región, entonces acaba siendo presa pues de distintas estrategias. Algunos se alinean con Rusia, otros se alinean con China, otros se alinean con Estados Unidos, otros con Europa, y entonces al final eso tampoco pues termina a la región fortalecerla propiamente, ¿no? Y estas tensiones también tienen oportunidades enormes, digamos, todo este asunto a partir del COVID, de la reconfiguración de las cadenas globales de valor, pues también atrae ahora una oportunidad en el sentido de que países como Europa y Estados Unidos están buscando también pues proveedores confiables de materiales para su transición energética, para su transición incluso de jóvenes por su tema demográfico. Y por nosotros, América Latina, tenemos, digamos, esa coincidencia de valores, de cultura, incluso con Europa y con América Latina, que podríamos perfectamente ser esa región proveedora. Además podríamos ser la región proveedora de los alimentos, es decir, hay tantas cosas en las que América Latina puede participar. Entonces pues hay oportunidades. El famoso nearshoring, que bueno, o friendshoring es como se ha caracterizado este proceso, y yo creo que hay mucho todavía que se puede aprovechar, pero pues es ahora y tenemos que estar tomando algunas de esas medidas. Entonces, bueno, termino esta primer parte de panoramas con otra tendencia que ha venido sucediendo y que a lo mejor es un poco más silenciosa y menos visible, pero que al menos por mi lado es parte de lo que me toca a mí hacer y me enorgullece además mucho, pero además creo que es una oportunidad muy importante y que a veces pasa por debajo del radar, pero que es muy importante. Y que es este acercamiento de la región América Latina en general con la OCDE. Es un proceso que ha venido pasando durante 30 años o 3 décadas. México justo celebró este año 30 años de membresía en la OCDE, pero desde entonces Argentina
Brasil y México, por ejemplo, fueron los 3 primeros países, junto con Chile, que empezaron a involucrarse en comités desde los años 80, y pues el único que, digamos, rápidamente, y realmente fue por el tema del NAFTA, se involucró en el proceso de acceso fue México, y abrió la OCDE junto con Corea a una nueva ronda de involucrar países que no eran de los fundadores y que no eran necesariamente países pues desarrollados. Y bueno, pues ahora vemos un poco cómo la OCDE tenemos pues capas, digamos, de participación. Tenemos desde luego 4 países miembros: México, Chile, Colombia y Costa Rica. Como ya se decía, 3 en proceso como candidatos de adhesión: Brasil, Perú y Argentina. Además, 3 de los países de la región son países G20, Brasil, Argentina y México, además de Estados Unidos y Canadá, desde luego. Entonces, pero más allá de eso, tenemos una demanda creciente de Uruguay, Panamá, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, etcétera. Todos ellos ahora, por ejemplo, miembros del Centro de Desarrollo de la OCDE y de nuestro programa regional, con los cuales cada vez pues interactúan más, aprenden más de este diálogo, porque también es muy importante saber un poco para qué es la OCDE y cómo funciona. Pues es un organismo que fundamentalmente surgió después de la Segunda Guerra Mundial, justamente para administrar el Plan Marshall, y en ese proceso se aprendió mucho del intercambio de buenas prácticas, del que se pusiera a gente como en este caso, gente de presupuesto en la misma mesa y aprender uno de lo que está haciendo el otro, y eso se institucionalizó en forma de comités, y es lo que se hace hasta el día de hoy. Hoy la OCDE tiene más de 300 comités y grupos de trabajo donde se reúnen funcionarios públicos de todos los países miembros y de varios países asociados, con lo cual hay un aprendizaje extraordinario de cómo se hacen mejor las cosas sin tener que inventar el agua tibia de alguna forma. Ese es prácticamente a lo que la OCDE se dedica. Ahora, creo que, antes, perdón, también de pasar a esto, la ronda que está teniendo ahora de accesión es una ronda particularmente relevante, porque los 3 países de América Latina que están en cuestión, Argentina, Brasil y Perú, en el momento en el que se incorporen a la OCDE, que esperemos que sea en algún futuro próximo y pronto, pues van a representar prácticamente el 76% de la población de América Latina y el Caribe, y el 83% del PIB de América Latina y el Caribe, con lo cual prácticamente también va a haber una transformación de la OCDE en una organización que era fundamentalmente europea, en una organización que ahora va a ser europea y latinoamericana al menos, y también iberoamericana, porque tendrá España y Portugal además, y panamericana en el sentido de que tiene Estados Unidos y Canadá. Entonces, yo creo que de alguna forma hay muchas ventajas de este proceso, entre otras, por ejemplo, el que cuando uno se adhiere a la OCDE hay ciertas regulaciones, ciertas cosas que uno va a ir adoptando, y eso va permeando también en el resto de la región, que es algo que nos hace mucha falta, porque nosotros no tenemos una Unión Europea que nos diga, esta es la ley marco para inteligencia artificial. Pero bueno, al estar todos participando en las reuniones en la OCDE, a lo mejor como América Latina, podemos empezar a tener ciertas leyes en ciertos temas nuevos, como inteligencia artificial u otros, que se puedan hablar entre ellos y que podamos tener un poco más de integración regional que tanto nos ha faltado. Por otro lado, la región, además, que como ya decía yo al principio, comparte valores fundamentales con los países de la OCDE, hoy juega un papel clave en el ámbito multilateral y puede ayudar a la OCDE en muchos sentidos. Desde luego, la voz de la América Latina es muy relevante, pero la voz de América Latina en lo multilateral es fundamental en las discusiones climáticas, en las discusiones de las Naciones Unidas, con lo cual también ayuda a evitar esa percepción de norte-sur. La OCDE no se considera una organización del norte, porque pues de alguna forma tenemos a países como México, como Chile, como Colombia, que desde luego son países con retos muy parecidos a lo que se le llama el sur, ¿no? Pero sin embargo nos llamamos una organización pues que busca las mejores prácticas, y ese nombre nos lo puso la presidenta Bachelet, que decía, este no es el club de los países ricos, es el club de las mejores prácticas. Y pues sí, efectivamente es un poco lo que se trata de ser. Por otro lado, estamos empezando un proceso muy interesante
que, como decía Marcelo, el año 2026 celebraremos el 10 aniversario de este programa regional que ayuda a toda la región, independientemente de que sean miembros o no, y el próximo año Costa Rica va a presidir la reunión ministerial del Consejo de la OCDE, que cada año cambia de presidencia, y le ha puesto un enorme énfasis en el tema América Latina, con lo cual estamos empezando una reflexión al interior de la OCDE y con nuestros socios, etcétera, de cómo debe ser la nueva relación de la OCDE con América Latina para la próxima década. Y yo creo que en eso puede ser fundamental por esta transformación que se está dando, y desde luego pues el proceso de acceso de la Argentina se va a dar en este contexto en el que la OCDE se está asumiendo más latinoamericana y con una actitud mucho más activa hacia la región. No voy a entrar mucho en el detalle del proceso de acceso, que desde luego comenzará pues ya muy pronto, ya está de alguna forma en curso. Sin embargo, pues comenzará sobre todo el próximo año con una revisión exhaustiva de más de 26 comités de la OCDE que cubren pues prácticamente todas las áreas de política, y es un proceso que puede ser un poderoso catalizador de reformas. Entonces hay que aprovecharlo en ese sentido. Ustedes, funcionarios de presupuesto, que tienen una ambición de cómo deberían ser algunas cosas mejores en materia de presupuesto, bueno, se pueden aprovechar este proceso, y la OCDE además les va a exigir ciertas cosas, ciertos estándares en materia de presupuesto que les pueden ayudar a ustedes a tener esa ambición que a lo mejor siempre han tenido y que ha faltado a veces la voluntad política, los consensos para lograrlos. Así que yo creo que hay que tomarlo así como una gran oportunidad. Desde la perspectiva de la OCDE, Argentina además tiene mucho que aportar porque es el conocimiento de experiencia únicos de muchos años de un país federal con estos retos que se han hablado acá. Además, creo que la autonomía relativa de las provincias de Buenos Aires las convierte en actores muy relevantes en la formulación de políticas y por lo tanto partes interesadas muy relevantes también en el proceso de acceso, y una de las cosas que vamos a tratar de hacer en estos años es tratar de involucrar a más regiones como Córdoba, que se ha involucrado activamente con la OCDE, con la OCDE de tal forma que pues, puedan también las provincias y las municipalidades beneficiarse de esta carrera hacia arriba, digamos, que implica el asociarse a la OCDE, compararse con países que quizá ya nos llevan a la delantera porque han tenido esos retos antes y que ahora pues están haciendo, bueno, pues digamos, podemos aprender enormemente de ese proceso. Ahora, el cuarto punto, y es un poco para asociarme más a la discusión que ustedes han tenido acá, es el tema, porque como les decía yo, la OCDE trabaja en todos los temas, incluidos desde luego sus temas. Tengo simplemente esta slide, pero aquí se ha hablado mucho el día de hoy, en estos días en los que han estado acá, y tomé algunas notas de temas tan relevantes como inversión pública, evaluación de las políticas públicas, planificación, gestión tributaria, inteligencia artificial, los límites del Estado, las empresas públicas. Todos esos temas son temas que la OCDE revisa, estudia, y en este tema que les compete a ustedes de la planificación, la relación entre la planificación y el presupuestación, pues tenemos, por ejemplo, esta gráfica que nos habla de la mejor vinculación entre los procesos de planificación estratégica de largo y mediano plazo con el presupuesto, que normalmente es un tema pues, más de corto plazo, y es una prioridad que en muchos países se ha hecho. Recientemente hubo una delegación de funcionarios como acá, de las provincias, en este caso de los estados de Brasil, de materia de presupuesto en la OCDE, justamente para revisar algunas políticas públicas en materia de presupuestación, y esta gráfica viene justamente de esta reunión y muestra un poco cómo la OCDE propone este ejercicio de vinculación mayor entre el tema de la planeación y la ejecución presupuestal. Por otro lado, hace 2 semanas, tengo entendido, quizá muchos de ustedes participaron tenemos una red de altos funcionarios de presupuesto de la OCDE que reúne a los funcionarios de presupuesto de toda América Latina. Se reunió en el marco de la ACIP, ¿no?, que es su par internacional, y la verdad es que es muy positivo ver que esta red latinoamericana, que está vinculada al comité de la OCDE o a la
red de funcionarios de alto nivel de presupuesto de la OCDE, pues está también ya muy entrelazada con los procesos latinoamericanos. Así que les invito verdaderamente, pues más allá de entrar en la temática concreta en la que ustedes son expertos y no yo, pues que aprovechen, digamos, esas redes y esa dinámica para vincularse a la OCDE. Además, la reunión de hoy se centró, además, más que en Argentina, en sus provincias. Y en ese sentido, creo que es importante recomendarles la lectura de dos revisiones complementarias que la OCDE hizo sobre Argentina en los años 2020, que están en este documento. Ahí está el QR code en caso de que lo quieran buscar los documentos, y desde luego la presentación la tendrán todos ustedes. Pero se hizo un estudio de la presupuestación en Argentina y se hizo en paralelo un estudio de la gobernanza de la infraestructura, dos temas desde luego muy ligados. El estudio concluyó que los principales elementos marco de la presupuestación de Argentina pues más o menos están alineados con la recomendación de la OCDE en esta materia, con lo cual eso pues augura que en las discusiones de acceso habrá una discusión interesante, rica, pero de alguna forma alineada. En el tema de infraestructura también se revisó este tema y se destacaron mejoras que se podían hacer al marco institucional y se subrayó algunas debilidades, por ejemplo, en la planificación que estábamos hablando a nivel nacional, subnacional, y la necesidad de desarrollar una visión estratégica de largo plazo basada en necesidades de infraestructura evaluadas. Esto me permite cerrar también un poco con el tema de Córdoba y de las provincias en general. Como decía bien Marcelo, las provincias también pueden beneficiarse de esa convergencia con la OCDE, y Córdoba ha tenido esa iniciativa desde hace ya varios años en el caso de Argentina, aquí está el primer estudio que se hizo de Córdoba. Perdón, creo que al grabarlo como PDF perdieron bastante resolución las gráficas, pero bueno, este es el primer estudio que se hizo de Argentina y de Córdoba, perdón, y aquí hay otros dos que se han hecho recientemente, y creo que hay un cuarto por ahí que está también, y que permiten pues como región también beneficiarse de esa expertise y de ir avanzando y de conocer. Lo que le ha permitido a Córdoba es no compararse solamente con las regiones de Argentina, sino con regiones de Europa, de Asia, de otros lados, que permiten también salir un poquito de nuestros esquemas. Se hablaba hace poco aquí que hay a veces pues cosas que hace 200 años se fijaron en la ley y que determinan mucho nuestra forma de actuar, y a la hora de compartir con otros seguramente pues al menos ponemos en cuestión muchas de estas realidades. Ahora, como último punto, y un poco para cerrar, también es una invitación. El tema de presupuesto es un tema desde luego fundamental de la gobernanza pública. El programa regional que les comento, que tiene 4 prioridades: productividad, inclusión social, gobernanza y sustentabilidad ambiental. Cada año tiene una reunión ministerial en la región donde abordamos algunos temas particulares, y este año vamos a abordar en Paraguay, más o menos en el tercer trimestre, es decir, septiembre, octubre o noviembre, todavía no está fijada la fecha, pero algunos temas de la gobernanza y que pueden ser relevantes. El primero es restaurar la confianza con integridad y la lucha contra corrupción. Ahí el tema presupuestario, la transparencia presupuestaria, etcétera, es un tema relevante y que creo que podría contribuir en ese tema. Luego está el tema de la buena gobernanza de la infraestructura y de la inversión, que es un tema que hoy está un poco en boga porque ciertamente hay muchos proyectos. Está ahora las iniciativas como el Global Gateway de la Unión Europea, iniciativas de Estados Unidos para invertir en América Latina, por esto que decíamos de la geopolítica, pero incluso para hacer esa comparación de si China quiere invertir acá o otros países, bueno, ¿cuáles son los estándares de calidad con los cuales podemos nosotros definir y determinar que una inversión pues cumple con ciertos estándares de calidad y no más bien pues ataca la soberanía de un país o nos ancla de por vida por una deuda con un país? Entonces, ese tipo de cosas van a ser parte de esta discusión. Y el tercero, y lo estábamos discutiendo hasta hace muy poco, es el tema del gobierno digital con este nuevo fenómeno de la inteligencia artificial, y como ya se nos decía hace rato,
distintas herramientas que a lo mejor pueden revolucionar enormemente actividades como la presupuestaria o la entrega de servicios de salud, etcétera, realmente con mucha mayor eficiencia. Entonces, pongo ahí el tema porque creo que puede ser un tema para, bueno, este es más bien el comercial, ahí para terminar, pero pues con esa invitación de que se aproveche este proceso, que es un proceso fundamental de cambio, que además sucede en un momento en el que pues hay un gobierno en Argentina que pues al menos la palabra cambio se queda corta, es decir, realmente está haciendo una revolución en muchos sentidos de la gobernanza y de la estructura de la arquitectura administrativa. Ayer tuvimos el gusto, porque está también justamente ahora el equipo que está haciendo el primer estudio económico de Argentina de esta etapa, y pues tuve oportunidad de escuchar al ministro Federico Sturzenegger sobre pues mucho de lo que está implementando el gobierno. Desde luego algunas cosas que en el tema con las regiones tengo entendido hay mucho debate, pero que desde alguna perspectiva, sobre todo de esta perspectiva histórica de a veces tantas cosas que se acumulan, pues el hacer una revisión exhaustiva es una de las cosas que la OCDE hace o recomienda en su proceso de mejora regulatoria, revisar el stock, y nos lo decían también en el tema de inteligencia artificial, revisar el stock que hay de regulación y pues tratar de revisarlo con un espíritu crítico de cuál es la regulación que necesitamos, no la regulación que existe y porque existe tenemos que ir acumulando. Y además que muchas de esas regulaciones, desafortunadamente en nuestros países particularmente, pues a veces se convertían en formas de dar preferencia a tal industria o a tal compañía incluso, y entonces al final acababan siendo una forma de corrupción. Entonces creo que están ustedes ante una etapa pues muy interesante de recomposición del país, y que ciertamente apoyados este proceso con un proceso de revisión desde lejos de la OCDE, de todas sus políticas, desde educación, salud, medio ambiente, creo que es una cosa que vale la pena aprovechar. La OCDE, decía el secretario general Gurría anterior, a veces es difícil reflejarse en un espejo, ¿no? Cuando uno ve lo que ve, pues a lo mejor ya no está uno en la misma forma que esperaba, pero el reflejarse y el que alguien te diga, pues hace falta esto, hace falta lo otro, el tener un coach, ¿no? Como en un gimnasio también, que te ayuda a ponerte en mejor forma, pues estoy seguro que en este momento particular puede ayudar enormemente a Argentina. Entonces, pues yo lo dejaría ahí para, desde luego, dejarlo a que hubiera oportunidad de algunas preguntas y pues motivarlos a sacar el mayor provecho del proceso que inicia y ponerles a disposición, desde luego, a la OCDE y en particular en esta modalidad de que las regiones también pueden beneficiarse de este proceso y de este acercamiento a la OCDE, y desde luego estamos a la orden para eso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Toma un poquito de agua, porque ahora vienen todas las preguntas, que son varias. Yo voy a comenzar por la primera. Aparte, de alguna manera nos diste el pie cuando hablaste del gimnasio. Y te tengo que poner un terreno donde, lamentablemente, México estuvo en el camino de Argentina en el campeonato de la Copa del Mundo. Pero siempre decimos que, cuando hablamos del tema de la OCDE y poniendo el tema futbolístico, que Argentina pudo salir campeón del mundo en fútbol porque todos nuestros jugadores no juegan en Argentina. Y no es un tema menor porque los jugadores de la selección están expuestos a los entrenamientos con los mejores, a jugar con los mejores, a competir con los mejores. ¿Cómo es eso en la práctica dentro de la OCDE? Hablaste del gimnasio, pero ¿cómo se aprovecha a fondo justamente esto de jugar en las grandes ligas? Porque en definitiva significa eso, ¿no?
Bueno, exactamente. Perdón por lo del fútbol, porque... No, esa es una de las comparaciones que yo uso mucho y en América Latina desde luego tiene mucho sentido, porque en general en México ustedes tienen literalmente al mejor jugador del mundo, pero en el caso de México da mucho orgullo que un mexicano juegue en el Barça o en el Manchester o en cualquier equipo de estos, porque efectivamente pues ahí mejora su nivel de juego, como tú decías. Y hay que destacar aquí que a veces en esta discusión de sur-norte hay mucho de esto, es que yo soy un país en desarrollo y necesito reglas especiales. Desde luego hay ciertas condiciones de desarrollo que hay que contemplar, pero cuando uno se pone, y pasa en las Olimpiadas, por ejemplo, las Olimpiadas vimos recientemente ese proceso en el que los últimos todavía se estiran un poco más y siempre el posicionarte contra aquellos que están en la frontera, pues te anima a dar un algo más. Y eso se da mucho en la OCDE porque lo que va a pasar a partir de ahora cuando Argentina, y ya lo está pasando porque ya son parte de varios comités, es que sus funcionarios públicos van y se sientan a la mesa con otros 38 países miembros y hay un proceso que se llama el peer review, con lo cual, por ejemplo, este estudio que va a haber de Argentina, cada 2 años ustedes tendrán un estudio de Argentina, quieran o no, en el que la OCDE les va a decir, van muy bien acá y en esto otro creo que vale la pena que revisen. Y entonces, el país puede hacer lo que quiera, al final la OCDE no es un banco que les va a decir, pues si no cumples con lo que te digo, no te presto. La OCDE no tiene sin embargo tiene una credibilidad ganada justamente por esa independencia, por además tener, basarse en el expertise de los funcionarios públicos y no de gurús ni de grandes, burocracias internacionales, sino realmente es el expertise de los 38 que están ahí, los que ponen la agenda, los que dicen los temas que hay que revisar y los que se hacen review entre ellos. Entonces un día te toca revisar el sistema de presupuesto de Eslovaquia y otro día de Polonia. Y en ese proceso hay un aprendizaje extraordinario. Y ahí, como decíamos también en el gimnasio, no con estar en el gimnasio y con pagar tu membresía mejoras, hay que echarle ganas y hay que poner el esfuerzo personal y ahí lo mismo, hay que tener una delegación, hay que asistir a las reuniones del comité que muchas veces implican, en nuestro caso, viajar a París, estar allá en las reuniones, pero los países que saben aprovechar eso, y creo que Corea también siempre ha sido uno de los países que se dice que ha aprovechado mucho a la OCDE porque tiene una delegación allá, o no sé si todavía, pero como de 60 personas, sí, y que saca una cantidad enorme de información que pues cada vez que dice, oye, pues es que Estonia está haciendo esto, por ejemplo, y lo pasa a su capital, y pues ven cómo implementan eso, es decir, cuando uno quiere ponerse a la delantera, pues siempre está viendo y nosotros, facilitamos ese diálogo y ese aprendizaje mutuo que fundamentalmente es la característica única de la OCDE y lo que hace muy atractivo como organismo estar ahí, es decir, realmente... pues además de ese grupo de técnicos, hay un grupo especializado de secretariados, expertos en su tema, que acompañan el proceso y por eso es que, por ejemplo, en temas como inteligencia artificial, pues también estamos a la frontera, fuimos en la primera organización internacional que puso un estándar sobre pues cómo regular el tema de inteligencia artificial con temas éticos, basados en la persona, con preocupaciones de la privacidad, etcétera, y que desde luego a los países, incluido Argentina, pues le pueden servir mucho en este tipo de discusiones que seguramente se estarán dando acá, ¿no? Bien, vamos a abrir las preguntas, pero antes quiero insistir con esto que dijiste vos sobre Corea del Sur. Es un lindo ejemplo porque muchas veces cuando hablamos del proceso de acceso a la OCDE y cómo un país pasa del subdesarrollo al desarrollo, hablaste de la OCDE como continuidad del Plan Marshall, y el Plan Marshall puso financiamiento para que los países de Europa se reconstruyeran después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, Corea es un lindo caso porque no estaba ese financiamiento. Corea, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, era un país que había pasado por una guerra civil que quedó partido en dos, donde su producto bruto era esencialmente agrícola, no había industrias en la década del 50. Japón, con esa sabiduría oriental que tienen los japoneses, empezó a trabajar desde su ingreso en la OCDE en 1964 para que hubieran más candidatos de Asia y de Asia del Este en la OCDE. Logró que
Corea del Sur ingresara en 1996, hace menos de 30 años, y desde 1996, siempre pongo el caso, el PBI per cápita de Corea del Sur era de $14.000 en 1996, que es más o menos el PBI per cápita de Argentina, que viene estancado de hace varios años. 20 años después, el PBI per cápita de Corea del Sur era de $37.000. A fines del 2023 se acercaba a los $50.000, ¿sí? En menos de 30 años, de 14.000 a 50.000. Pero además hoy Corea del Sur es la 12ª economía desarrollada del mundo, es el 6º exportador mundial. Cuando uno agarra los indicadores de la OCDE en educación, en salud, en ciencia, en tecnología e innovación, Corea del Sur está arriba de todo en casi todos. Es decir, Corea del Sur es un lindo caso, es uno de los que paga la cuota del gimnasio, pero lo aprovecha a fondo. Pasó del subdesarrollo al desarrollo en 25 años. Si nos ponemos a pensar, 25 años no es mucho tiempo. Vamos a cumplir 10 años con Córdoba que haya comenzado el proceso de convergencia con la OCDE. Así que, haciendo esta introducción con el tema de Corea, abrimos el juego a las preguntas del auditorio. En lo que se anima alguien a la pregunta, solamente yo mencioné el tema de la inversión como una de las características que hizo Corea, y quizá la segunda es la educación. O sea, Corea verdaderamente invirtió fuertemente en educación en una generación, y se ven en las estadísticas de la OCDE como la generación de nuestros padres, por ejemplo, tenía más o menos un nivel parecido de cumplimiento de secundaria o terciaria que en Corea en esa época, y hoy son el primer país de la OCDE, la generación joven, hasta el 80% creo tiene educación terciaria, o no, como 60 terciaria y como 80 secundaria. Entonces es verdaderamente impresionante la inversión de educación de calidad, porque también América Latina ha invertido mucho en educación, sobre todo en acceso, pero creo que el tema de la calidad nos ha faltado, y pues ahí se nos cuela una gran parte de la generación. Sí. Bueno, adelante, quedan abiertas las preguntas por el auditorio. Si no, sigo preguntando yo tengo un montón de preguntas. José Antonio, la OCDE es una organización de gobiernos, pero en las charlas que hemos tenido en los últimos días y en los últimos meses, y sobre todo cuando estuvimos hace poquito en París, hablamos justamente de este proceso de Córdoba, que también no solamente fue pionero en Argentina, sino también a nivel global, ¿no? La OCDE empezó a ver cómo el tema de las políticas públicas pasa por la proximidad, pasa por las provincias, ahora también está pasando por las grandes ciudades. Estuve viendo la evaluación que hicieron de Hamburgo, estuve viendo la evaluación que hicieron de Bruselas. ¿Cómo ves ese fenómeno? Ya hablaste del fenómeno del pasaje de una organización casi europea a una organización europea primero y ahora latinoamericana, y cómo ves también ese pasaje de las buenas prácticas esencialmente del Estado Nacional, y cómo se articula eso con la parte local, ¿no? El glocal que hablábamos anoche. Bueno, yo creo que ahí, como yo les decía, la OCDE prácticamente tiene todas las áreas de política, educación, salud, medio ambiente, con excepción de seguridad, de alguna forma, que es una área muy especializada, y a veces cultura, que en general es la UNESCO, aunque hay ámbitos de cultura que analizamos, prácticamente todo lo demás está. Y esta es una temática que no necesariamente está en todos los gobiernos, pero ciertamente está en los gobiernos federales y grandes, como el caso de Argentina, que pues hay una diversidad enorme de territorio, y que no se puede, ya se hablaba hace poco, no se puede hablar de una política única, sino yo creo que la OCDE ha sabido en estas últimas 2-3 décadas fortalecer esta área, en la que al mismo tiempo que la urbanización se ha vuelto una de las grandes tendencias de nuestro tiempo, y que la ciudad como unidad política, administrativa, etcétera, al igual que las regiones, han tomado un peso mucho mayor en la capacidad de hacer política, y además son las más cercanas al ciudadano. Con lo cual, la OCDE tiene un área que desde hace tiempo ha desarrollado varios aspectos de la política territorial. Uno es, desde luego, la política urbana, y cómo las ciudades, ahí quizá, y hablábamos ayer, casi se necesitaría otra OCDE para poder replicar el diálogo que se da a nivel nacional
en los majors, ¿no? Que tienen, pues no sé, la política de transporte, la política de seguridad, la política de reciclaje, ¿no? De agua. Todas esas políticas hay buenas prácticas y este directorado pues aglutina varias de ellas, por ejemplo el tema del agua, pero también ahora el tema de rural-urbano, cómo hacer esa relación productiva entre lo rural y urbano en un momento en el que se ha venido cambiando el desbalance, porque tuvimos una época de una enorme migración de lo rural a lo urbano, pero hoy se está dando lo inverso, en el sentido de que hay un interés por la calidad de vida, interés por la naturaleza y que la globalidad, el internet y otra serie de cosas facilitan el que las zonas rurales puedan jugar otro papel fundamental mucho más allá del papel, digamos, agropecuario. Entonces ese es otro de los temas que aborda esta área y el otro es, pues digamos, justamente este tema de las políticas territoriales y el analizar a distintos niveles de gobierno las políticas que son más eficientes y en ese sentido, pues hacer estudios como el que se hizo de Córdoba de su política territorial, de su estrategia territorial y de cómo posicionarse en el mundo como una región que tiene desde luego características únicas, porque cada región pues tiene una serie de activos naturales, de logística y de localización particulares a los que hay que saberle sacar provecho. Es un poco como las personas, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues el apoyarle para entender eso y tener una estrategia, y nos da muchísimo gusto ver que Córdoba, por ejemplo, 10 años después, ha creado clústeres, ha aprovechado un poco esta discusión, ha entendido cómo están actuando otras regiones del mundo y hoy quizá es un parámetro en América Latina y por eso es que creo que vale la pena utilizarlo como referencia para otras provincias de la región y de Argentina para tener un proceso similar de reflexión política, ¿no? Hablabas bueno, Argentina está en proceso de acceso, comenzamos casi 10 años todo esto, 9. Hay que pasar examen en 26 comités y grupos de trabajo. Siempre la pregunta que me hacen es cuál es el o los comités más difíciles. Yo tengo mi respuesta, pero me gustaría escuchar la tuya, porque a veces se tiende a pensar que el más difícil es el de política económica, porque cuando uno agarra los indicadores de Argentina, como decimos acá, el veraz de Argentina de los últimos 100 años, no de los últimos 3, 4 o 6 meses, 100 años, tuvimos déficit en más de 90. Eso significa que no solamente gastamos más de lo que nos ingresa, cosa que acá en Córdoba no pasa, pero sí pasa a nivel nación. Pedimos prestado plata y después no la devolvemos, porque en los últimos 100 años también hemos tenido 9 defaults, de los cuales 5 en la democracia, en los últimos 40 años, con lo cual digo, cuando uno agarra el veraz de Argentina, el veraz es el score credit para los individuos, es complicado, uno tiende a pensar que el gran problema es la macroeconomía, pero me parece que los exámenes más difíciles de la OCDE no están en la macroeconomía. Bueno, yo creo que para Argentina, que estamos viviendo un proceso macroeconómico de reajuste muy importante, el Comité Económico va a ser desde luego fundamental, porque ahí pues, es el expertise de otros expertos en lo macroeconómico, lo fiscal, etcétera, la productividad, etcétera, que estarán ahí y que yo creo que serán asesores muy importantes del proceso. Pero hay otros temas que en general para América Latina, no por decir para Argentina, en general para América Latina, pues hay temas que son particularmente relevantes. Creo que, por ejemplo, hace poco se hablaba de las empresas públicas, de las empresas del Estado. Ese es un tema en el que en América Latina a veces tendemos a politizar demasiado estas instituciones y la OCDE no tiene una línea clara sobre si los gobiernos tienen que tener empresas públicas o no. Es decir, los que quieran tenerlas, que la tengan, los que no las quieran tener, que no las tengan. Pero los que tengan, sí hay una serie de guidelines, por ejemplo, que dice que funcionan bien para que una empresa pública le dé valor al ciudadano, que al final es el accionista,
¿no? Porque igual que una empresa privada, pues tiene que dar valor a sus accionistas. Entonces, ese good governance de empresas públicas le ha costado a América Latina porque, como digo yo, tratamos de meterle no 5, sino 8 ministros al Consejo de Administración y pues entonces eso acaba politizando y haciendo que no sea la eficiencia económica que normalmente un empresario tiene como criterio, sino otra serie de criterios políticos que desde luego pueden ser parte de los objetivos de la empresa, pero entonces hay ciertas cosas y ese es un tema que puede ser importante. Otro de los temas es el tema de la competencia. En general, somos una región en la que hay grandes conglomerados que se han venido haciendo durante muchos años y que desde luego pues, hay un status quo que no necesariamente le encanta la competencia. Entonces ese es un tema que es difícil, pero en general la OCDE recomienda tener sólidas instituciones de competencia que permitan pues, ser juez y evitar estos temas de las grandes concentraciones y facilitar el mayor número de competencia. Y se han visto, por ejemplo, en el caso de México, cuando se hizo un proceso de revisión del tema de competencia de México y se aplicó el Competition Toolkit de la OCDE, en particular para las empresas, por ejemplo, de alimentos, que muchas veces están en grandes concentraciones, el beneficio de la competencia es enorme, porque los alimentos caros a quienes más afectan es a la gente más pobre, que gasta más parte de su presupuesto en alimentos. Entonces, por ejemplo, hay enormes beneficios para el ciudadano de tener una buena política de competencia. Volvemos a otros temas, el tema de la regulación, lo hablábamos hace un momento, es decir, son temas que lo importante no es si tener regulación o no, sino cómo tener una buena regulación y un buen proceso regulatorio. Hacer ese círculo que nos mostraba hace rato Andrea, ¿no? De revisar qué regulación tenemos, ante un tema, cómo se resuelve, si es con regulación, si es con el mercado, digamos, tener un proceso que para cada tema de política se resuelva de alguna forma, si es con regulación, sea la menor regulación posible, la más inclusiva, que se haya discutido con los actores, es decir, todo es un proceso que ayuda a tener un proceso de buena reforma regulatoria y muchas veces pues, una tala regulatoria adecuada, que es un proceso como el que se está dando aquí, de bueno, revisar y recortar y favorecer al ciudadano y a las empresas, y eso en general se traduce pues, en reducciones de días de trámites para crear una empresa, en facilitación de comercio y en muchas cosas que yo creo que todo ese proceso combinado al final pues acaba siendo un boost para la economía y para los gobiernos y para la eficiencia, digamos, gubernamental, ¿no? Justo hablaste de política de competencia. Hay otro caso en el cual se habla mucho de México, que fue el valor agregado que dio la OCDE en la apertura del mercado de telecomunicaciones y la conectividad. ¿Qué nos puedes decir de eso? Bueno, esa efectivamente Yo te sigo. Yo la uso mucho porque es, digamos, a veces yo que trabajo con la OCDE y América Latina trato siempre de tener buenos ejemplos de en qué casos la OCDE ha sido determinante, ha ayudado a un país y a veces no es tan fácil porque, digamos, desde luego hemos ayudado a muchas reformas fiscales, pero bueno, pues medir en qué tanto esa reforma fiscal tuvo enormes beneficios no siempre es fácil. Pero esta reforma de telecomunicaciones que se dio, creo que fue 2012, 2013 en México, yo tenía la oportunidad de ser director del centro de la OCDE en México, fue determinante, porque como ustedes saben, y volvemos al tema de la competencia, es un sector en el que hay grandes actores que tienen enorme poder de mercado, y en el caso de México teníamos Telmex y América Móvil como un actor que era pues, preponderante porque había sido una empresa del Estado privatizada, pero que además había manejado relativamente bien sus cuentas, etcétera. Era una empresa exitosa, pero que tenía un amplio esquema de mercado. Y bueno, pues, al hacer una revisión de las telecomunicaciones, la OCDE, pues se valoró cuál era el costo político de tener esa concentración, el costo económico, y no me acuerdo si era 1 punto tantos % del PIB, el tener esa falta de competencia en un sector tan clave que estaba creciendo enormemente en todos los países. Entonces, ese estudio generó un consenso enorme en todos los partidos políticos, de izquierdas, de derechas, etcétera, en México, que aprobó una reforma constitucional
que creó un órgano de competencia y de regulación particular para el sector telecomunicaciones, que obligó a mayor competencia en el mercado, y uno lo puede ver a partir de esa fecha. Los precios, no recuerdo la cifra, pero creo que los colegas hay una colega mexicana que trabaja en el sector, no sé si ha sido 80% desde el 2013 hasta ahora que han descendido los precios, es decir, una canasta básica de celular, etcétera. Y el número de clientes ha subido creo que en 50 millones a partir de la reforma de forma muy clara. Entonces, ahí se pueden ver los beneficios para el ciudadano, para el consumidor ciudadano, de reformas que están hechas basadas en evidencia. Es decir, la OCDE al final lo que hace es presentarles evidencia a los países, decirles, esta es la evidencia, y pues con base en esa evidencia puedes tú mejorar las políticas públicas, y normalmente ese proceso pues genera, como en todas las áreas de política, un buen resultado, o mejor que simplemente hacerlo por ideología o por cualquier otra razón. Entonces acaba siendo un proceso que en general es fructífero, y esta reforma vale la pena. Si lo gustan, busquen reforma de telecomunicaciones en México, que es un caso pues paradigmático de una reforma muy exitosa. Mientras te dejo tomar un poquito de agua, hablaste de la reforma constitucional en México por el tema del mercado de telecomunicaciones, pero también otro caso interesante, y me ha tocado trabajar muchísimo con los equipos de política regulatoria de América Latina, de la OCDE, que están basados en México, con Manuel Gerardo, y ahí también, digo, y esto también es un aprendizaje que hemos tenido en los últimos 9 años sobre la política regulatoria como herramienta de política económica, que muchas veces uno piensa en la política monetaria, en la fiscal, la presupuestaria, pero no vea la mejora regulatoria. Y en México también hicieron una reforma constitucional para meter la mejora regulatoria en los 3 niveles. ¿Qué nos puedes contar de eso? Y también creo que eso también tuvo mucho impacto en términos de PBI. Bueno, ese tema efectivamente, yo creo que México ha sido un país que le ha sacado mucho provecho a la OCDE, especialmente, digamos, algunas administraciones como, yo creo que desde la de Fox, luego Calderón, Peña Nieto, es decir, incluso esta última administración de López Obrador, todos le han sacado provecho a la OCDE de alguna forma. En este caso, lo que se hizo fue invertir en un equipo específico para ayudarle a México a hacer su reforma de la mejora regulatoria, y crear lo que se llama la COFEMER, que es la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, que ahora ha usado este proceso de la revisión, la RIA, ¿no? Revisión de impacto regulatorio, que se hace ahora en cada ley. Se tiene que analizar primero, o cada regulación, cuál va a ser su impacto regulatorio, etcétera. Y todo ese proceso ha generado una disciplina que después se ha llevado ahora a los gobiernos subnacionales, y los gobiernos subnacionales han aprovechado también mucho, porque efectivamente muchos de los trámites y de las regulaciones al final son subnacionales, en México como en Argentina. Entonces ese proceso, por ejemplo, de reducción de trámites, el caso de Yucatán, por ejemplo, el estado de Yucatán en México es también paradigmático. Yucatán, prácticamente ya todo trámite es virtual. El Estado nunca te vuelve a preguntar por un dato que tú ya le entregaste, un poco como en Chile también, que han sido bastante exitosos en este proceso, y pues eso facilita desde luego la vida del ciudadano y de las empresas, ¿no? Bueno, no tengo una cucaracha acá, pero me están llegando preguntas por WhatsApp, y tengo 2 preguntas. Una, el rol del sector privado en la OCDE. Hablamos siempre, la OCDE es una organización de países, pero también están las empresas, están los sindicatos. ¿Cómo interactúa todo eso? Bueno, es muy importante. La OCDE finalmente es un órgano de gobiernos nacionales en general. Quienes se sientan a la mesa en cada comité son los funcionarios públicos federales, salvo, por ejemplo, en el comité de asuntos locales, donde pues, puede haber representaciones a veces federales, pero que tienen que ver mucho con la política subnacional. Pero, como bien decías, hay otros stakeholders, ¿no? El sector privado es uno, los sindicatos, las universidades, el Parlamento,
Parlamento, que tienen cada vez una relación pues creciente y muy positiva con la OCDE, porque el estar en la OCDE es un tema de Estado y ese es otro tema que es fundamental. Al final es para beneficiar a todos y todos se benefician, los sindicatos, los empresarios, las universidades, etcétera. Entonces, tenemos en la OCDE un consejo asesor del sector privado que se conforma por las cámaras del sector privado y pues Argentina tendrá algunas y México tiene algunas, etcétera, que se sientan como Argentina o como México en el consejo del BIAC, y lo mismo está el TUAC, que es el consejo de Trade Unions o de sindicatos, que también revisan y asesoran a la OCDE en algunas cosas, o al menos opinan sobre las cosas que la OCDE lanza, por ejemplo, cada año como mensajes en su reunión anual. Y en nuestra reunión, por ejemplo, ministerial que tuvimos apenas en Colombia sobre inclusión social, tuvimos un espacio para el sector privado y un espacio para los sindicatos. Y el otro son los parlamentos, que pues también tenemos, por ejemplo, una reunión parlamentaria de la OCDE, donde parlamentarios de todos los partidos de un país van, participan y se benefician un poco también de estas discusiones, porque muchas de estas discusiones de política, pues desde luego pasan por el proceso parlamentario y es bueno pues alinear ahí intereses, ¿no? Tengo una más de la cucaracha vía WhatsApp, pero acá me levantó la mano Ricardo, que quiere hacer una pregunta. Sí. Ahí voy. Hola. Felicitaciones, primero que nada, por la capacidad expositora. En el marco de, un poco directamente relacionado con lo que estamos acá, y la OSD y las reformas de México, es muy importante también que el país sea confiable y en la información que genera y produce. Yo creo que esto es la base de todo lo que se puede analizar, porque si la información no es confiable, no es oportuna, no es adecuada, todo puede ser falso. Una de las reformas que yo vi, que me costó, que participé incluso, que hizo México en el contexto de los acuerdos con la SD, fue la armonización de todos los sistemas contables y los de información financiera. Esto quiere decir que para la información que produce nación, provincia y municipios tengan que aplicar los mismos clasificadores presupuestales, el mismo plan de cuentas, la misma estructura de la información que generan. Esto le dio un salto de calidad enorme a la información financiera de México y sobre todo a la información fiscal. Ahora, en esto participó mucho la OECD, hubo acuerdos, hubo apoyos, se creó el Consejo de Armonización Contable, pero todo es producto porque se pudo hacer una reforma constitucional, que se incluyó la armonización contable. Llegar a esto sin reforma constitucional, como es el caso argentino, o sea, el federalismo a veces se ha tomado como que la libertad tiene que ser para todos, y si realmente no logramos uniformar la calidad de la información, la estructura y la calidad de la información, va a ser muy difícil dar un salto de calidad para que la información sea confiable, por ejemplo, a nivel internacional. Esto es uno de los temas que sería muy importante que la OSD también impulse en el país, ¿no? Porque yo creo que acá hay información, hay de calidad, en general todos hoy producen información, pero lo que no hay es homogeneidad. O sea, en esto va a haber que dar un salto de calidad. Y en esto yo no sé si la OSD puede jugar algo también cuando analice la estructura del país y qué debe hacer para entrar en el sistema, ¿no? Nada. Desde luego, yo creo que, digamos, el tema de las estadísticas es una de las cosas que más van ustedes ver, mejorar como parte del proceso de acceso a la OCDE. Quizás sería una de las características que hagan ver si un país es OCDE o no, el qué tan buenas son sus estadísticas, porque la OCDE, por razones estructurales, pide muchas estadísticas a sus países miembros y pide con una serie de calidades que necesitan, pues desde luego, elevar. Hubo un proceso muy importante durante el periodo del presidente Macri, recordarán que había un tema ahí de credibilidad muy importante del INDEC, y que se hizo un apoyo muy directo de la OCDE
para apoyar esa reconstrucción del INDEC que se hizo en aquella época, y supongo que ese proceso continuará desde luego desde el proceso de acceso, y por lo que usted dice, seguramente una de las recomendaciones que vendrá de la OCDE será esa, es decir, al ver el panorama y ver que hay buenas estadísticas pero que no son compatibles, pues seguramente una recomendación lógica, y ahí lo que vale la pena hacer es que cuando la OCDE da una recomendación, pues al menos tiene un peso político que a veces genera los consensos, como yo decía en el tema de telecomunicaciones, donde pues desde luego puede haber distintas opciones, ese tema ayuda a generar ciertos consensos, y hay que tener pues la capacidad, alguien hablaba aquí hace rato de la magnanimidad, para pues tener esos diálogos y aprovechar ese proceso. Pero yo desde luego creo que es un tema que se puede, y desde luego al ver prácticas como la de México u otros países que tienen enormes capacidades estadísticas, y hoy con el tema de la inteligencia artificial creo que hay muchas cosas que se pueden explotar mucho de tener buenas estadísticas también, ¿no? Parece que van perdiendo la timidez porque me llegan preguntas por el WhatsApp, pero también me levantan la mano, así que tenemos otra pregunta por el centro. Muchas gracias. Le quería preguntar respecto a, usted habló de que América Latina sigue siendo un continente joven, con mucha cantidad de jóvenes. ¿Y qué experiencia tiene la OCDE o qué se puede hacer, digamos, para aprovechar ese potencial de recursos humanos joven, ¿no? Y que son nativos, digamos, van a ser nativos digitales y ahora de inteligencia artificial también? Bueno, yo creo que ese es un tema fundamental, es decir, yo me acuerdo ahora, ya fue hace 20 años que yo pasé mi maestría, pero en ese entonces hice un pequeño articulito, un pequeño paper en el que hablaba que yo, en el caso de México, pero en general aplica para toda América Latina, que había que tener esta inversión plus, ¿no? Y la inversión era tanto una FDI, una inversión extranjera directa plus, que no fuera solamente maquila, que en ese caso en México era muy típica, sino una inversión que verdaderamente invierta en su gente, en la calidad empresarial. Y por otro lado, la otra inversión era en capital humano. Y efectivamente, como decíamos en el caso Corea, ahí se nota muy claro, incluso China, por ejemplo, gran parte del despegue importantísimo que ha tenido China en los últimos años tiene que ver con inversión en educación. La prueba PISA que hace la OCDE no mide todo China, pero sí algunas zonas, desde las zonas desde luego más desarrolladas, y se ve el impacto importantísimo que ha tenido la educación en mucha de su tecnologización, etcétera. Entonces, creo que necesitamos como países, a veces otra de las cosas que en el ámbito de educación la OCDE no tiene estándares como tendría en compras públicas o en otras cosas, porque es muy difícil poner un estándar de educación. Tiene buenas prácticas, y la prueba PISA sirve para generar ese diálogo de buenas prácticas. Pero creo que ahí es muy importante que apoyemos, por ejemplo, la capacitación de los profesores, que es fundamental para la calidad de la educación, y yo creo que es uno de los temas clave. Y el otro es, pues bueno, la eficiencia del Estado. Hay muchas buenas prácticas en materia educativa que vale la pena tomar en cuenta para darle un boom a la educación. En muchos países de la OCDE o incluso de Asia, por ejemplo, se dan incentivos a los buenos directores para que vayan a escuelas de menor calidad, para que las eleven al nivel que tiene la otra, etcétera. Es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer, y a veces la educación es desde luego un proceso de largo plazo, pero se pueden hacer algunas cosas consistentemente para mejorarla, y yo creo que ahí estaría el gran tema. Y después, desde luego, y la OCDE sacó recientemente también un action plan para los jóvenes que habla de todas las políticas que hay que pensar con criterio de jóvenes, ¿no? Porque como bien comentaba, es una generación que tiene nuevas potencialidades. También en América Latina es la generación más preparada que hemos tenido de jóvenes, con lo cual hay que saber aprovecharlas. Hay mucho de lo que se puede hacer también de educación para el trabajo. En América Latina no somos muy del modelo VET, ¿no? De Vocational Education and Training, que es muy típico en Alemania, en los países sajones, pero que tiene un enorme impacto, porque es ese ir y venir de la empresa a la escuela, etcétera, ese modelo dual que en general pues, genera mucha experiencia desde temprana edad. Es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer, y yo creo que eso es fundamental, y sobre todo tratar de evitar el que caigan en ese ciclo pues
muy perverso de la informalidad pues bueno, no les da oportunidad desde el inicio y entonces hay unas entradas y salidas. Y luego está el tema, y ahora que estaba hablando de ciclos perversos, me salió el tema de la delincuencia organizada, que en el caso de América Latina es un tema pues muy desafortunado, porque efectivamente nuestros jóvenes a veces al ver que la escuela no les da un trabajo mejor, pues acaban viendo que tienen una alternativa más rápida, de dinero rápido, y estas mismas bandas los cooptan para, quizá en Argentina no se da tanto como se da en Centroamérica, en Colombia, en México, pero es un tema pues, que cada vez es más grave y es una pena el que nuestra sociedad pues, pierda tantos jóvenes en esa situación. Entonces, bueno, yo creo que se puede hablar también muchísimo de este tema, pero es un tema crucial. Tengo todavía una pregunta del público y voy a hacer después la mía para el cierre. ¿La OCDE es un organismo de crédito, presta plata, es como un banco o al contrario permite que con la convergencia hacia las mejores prácticas el acceso al capital, el costo de capital sea más beneficioso? ¿Los países que ingresan a la OCDE acceden a financiamiento de otra manera más beneficiosa que otros países que no están en la OCDE? Bueno, tú lo has contestado ya, de alguna forma no... Pero tú eres la OCDE, yo no. No, pero la OCDE desde luego no es un banco y a veces muchas personas creen que por ser este órgano donde están los países ricos tiene dinero para ofrecer a todos lados. Desafortunadamente no, y de hecho al contrario, porque cuando un gobierno como de Córdoba o cualquier otro quiere hacer un estudio de la OCDE hay que pagarlo. Y alguien tiene que pagarlo, o el gobierno en cuestión, o el BID, la CAF, o alguien que apoye, la Unión Europea a veces apoya a algunos gobiernos para hacer estos estudios porque saben que son estudios valiosos. Ciertamente tenemos un área de la OCDE que es la cooperación económica, es decir, hay un comité que de hecho surgió antes de la OCDE, que es el Comité de Ayuda al Desarrollo, que mide también la política y las buenas prácticas en políticas de ayuda al desarrollo. Y en ese caso, por ejemplo, hay toda una serie de medidas de cuando un país da dinero para desarrollo, cómo medirlo, cómo cuantificarlo, todo este tema que ustedes de presupuesto saben muy bien, cómo categorizar las cosas para que al menos lo que llamamos ayuda al desarrollo tenga un lenguaje común. Entonces, a veces por eso se cree que la OCDE presta, pero realmente quienes prestan son los países miembros, a veces como donantes, y hay un comité que se encarga de revisar eso. Pero la segunda parte era... Sí, por el hecho de comenzar por ese acceso, baja el riesgo país, algo que... Pues quizá no hay una relación directa, pero desde luego un país al mejorar sus políticas públicas normalmente mejora su credibilidad y en general sí se da que un país OCDE al haber arreglado sus cuentas públicas, al tener transparencia fiscal, transparencia en tantos elementos, pues desde luego hay una mejora. Y además hay un elemento en la OCDE que es este tema de... Hay un comité también que lleva los créditos a la exportación, donde se revisan un poquito pues, algunos de los criterios y en general pues, un país que ya se ha comprometido con los estándares de la OCDE pues, es mejor calificado en general por las calificadoras y por muchos otros actores que revisan, por ejemplo, los esquemas de inversión, de comercio, etcétera. La última, viene un poco a colación de la pregunta de Ricardo, porque ustedes lograron en México, a pesar de ser un país federal, como Argentina, determinadas cuestiones, normalizarlas tanto a nivel nacional como a nivel de los estados, cosa que acá tenemos un gran nivel de libertad, pero que a veces roza con cada uno hace lo que quiere y eso hace que la convergencia sea más difícil. Acá tenés una organización que el año que viene va a cumplir 50 años, que está celebrando su 38 Seminario Nacional, que está poniendo el tema de la convergencia hacia la OCDE como un tema central. Hace 9 años vos le preguntabas qué era la OCDE a un auditorio argentino y nadie levantaba la mano, nadie sabía, con lo cual se ha recorrido un camino. ¿Qué pensás que desde una organización como la SAP, donde acá tenés las 24 jurisdicciones, que está aparte inserta en una organización internacional como la CIP, cuál puede ser el valor de la cooperación, tanto con la OCDE, con el programa América Latina y el Caribe, justamente para poder ayudar a normalizar el país en el sentido que lo hizo México? Bueno, yo creo que el tema de México, digamos, a lo mejor México quizá tiene un esquema quizá un poco más
donde la autoridad central es mucho más centralista y la libertad de las provincias no lo es tanto, con lo cual quizá es más fácil por esa disciplina haber puesto una serie de criterios, pero desde luego tuvo que haber un diálogo. En México existe, a partir de hace más o menos 20 años, este espacio que se llama la CONAGO, donde los gobiernos, los gobernadores se reúnen y dialogan con el gobierno nacional, etcétera, donde yo creo que hay varios de estos elementos que se dan ahí. ¿Y qué puede hacer la ASAP? Pues yo creo que lo que está haciendo, el tratar de abordar cada vez más, el nutrirse de información de la OCDE y al juntarse con el proceso que está haciendo en la CIP, de este diálogo latinoamericano sobre mejores prácticas de políticas presupuestarias, yo creo que está haciendo lo suyo. Y más allá de esto, este esfuerzo por apoyar a regiones para que conozcan a la OCDE y puedan avanzar en el proceso de OCDE es sumamente bienvenido. Yo creo que en este proceso que estamos haciendo de redefinición del programa regional para América Latina, vamos a tomar mucho más en cuenta este tipo, cómo podemos colaborar más con instituciones como estas, que están haciendo mucho en la región y con las cuales podemos potenciar enormemente. Al final, yo soy un profundo latinoamericanista, igual que tú y muchos de los que estamos aquí. Necesitamos verdaderamente sacar a nuestra región y tenemos todo para hacerlo, pues necesitamos sumarnos todos los que estamos con ese objetivo común y es fantástico el proceso que están haciendo ustedes aquí de aprendizaje mutuo entre regiones y que es un poco lo mismo que hace la OCDE a nivel internacional. No era la última pregunta porque Ricardo me está levantando nuevamente la mano. También como fundador de la SAP va a ser la última y vamos a cerrar. Ahí llega el micrófono. Para cerrar el tema de la importancia de la OCDE. Por ejemplo, hay varios que estamos acá, estamos trabajando en Colombia, ¿no? Que está modificando la gestión financiera pública para adaptarla a los parámetros internacionales. Eso se puede hacer porque hay un donante, y el donante principal ahí es la cooperación suiza. O sea, Suiza está financiando, el Banco Mundial en este momento está actuando como organismo ejecutor y toda la reforma se está haciendo en el marco de lo recomendado por las OCDE. O sea que si bien no hay plata directamente, la OCDE sí se logran plata de organismos donantes. El caso de Colombia es un paradigma válido en este caso, ¿no? De la importancia que tiene el tema. Y ya entró Colombia. ¿En qué año entró? Yo no recuerdo, pero... Hace 3 años. Hace 3 años. O sea que creo lo mismo está pasando con Costa Rica y demás. Pero aparece siempre de la importancia de los países donantes, que son los creadores del organismo, ¿no? Bueno, nada más. Claro, pero más allá de los países donantes, yo creo que el país en cuestión tiene que querer transformarse, y el caso de Colombia no hemos hablado mucho, quizá hemos hablado más bien mucho de México y de Argentina, pero el caso de Colombia es paradigmático, porque realmente, si ustedes recuerdan un poco las noticias que leíamos de Colombia hace 20 años, o sea, Colombia estaba pasando por un proceso verdaderamente complejo. Había gente que decía que era un estado fallido, lo cual pues era quizá un calificativo demasiado extremo, pero ciertamente tenía un proceso de violencia, de complejidad institucional muy, muy importante, y el proceso de la OCDE se ha llevado a cabo al mismo tiempo que el proceso de paz que ha tenido durante estos años, y pues hoy Colombia es un país pues muy serio en muchos temas, mucho más institucional, y que hace poco, por ejemplo, también celebramos esta reunión que digo yo que tenemos del programa regional cada año, fue en Colombia sobre temas sociales, que es una agenda que está impulsando mucho su gobierno, y donde hubo una discusión verdaderamente muy interesante sobre el tema de la informalidad, sobre cómo solucionarla, sobre algunos temas que ellos están solucionando de formas innovadoras, como el tema de la formalización de los recolectores de basura, por ejemplo, que pasa en todas nuestras ciudades y que a veces son pues, agrupaciones con las cuales es muy difícil pues, lograr un cambio hacia la eficiencia, la economía circular, y en Colombia lo están haciendo con un diálogo
diálogo muy franco con estas organizaciones. Es decir, de todos los países se puede aprender mucho y creo que así es el caso. La importancia es esta apertura a aprender siempre y a compararse con otros, teniendo datos y teniendo evidencia, y así es como estoy seguro que el proceso que están ustedes por iniciar tendrá un enorme recorrido y unos grandes frutos, y que sobre todo hoy necesitamos mucho más tener a Argentina, tener a Brasil, tener a Perú. Esta voz de América Latina en la OCDE también va a transformar a la organización en una organización mucho más consciente de la problemática que tiene el mundo actual en países como los nuestros. Así que al final será un ganar-ganar. José Antonio Ardavín, jefe de América Latina y el Caribe de la OCDE, muchas gracias. Un fuerte aplauso.